Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de algo terrible que se ha dado en Argentina, y es que Amnistía Internacional está denunciando que se están vulnerando derechos humanos en Argentina. Ya vimos un caso que fue denunciado hace poco por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de los abusos por el gobierno hacia los ciudadanos por el coronavirus que sucedió en el norte argentino. Y ahora vemos otra situación tensa que está generando, obviamente, como escuchamos, una vulneración de los derechos humanos hacia los ciudadanos argentinos, y en este caso hacia los ciudadanos que están varados en el exterior, que no pueden volver a su propio país, algo que en ninguna parte del mundo se ha hecho, pero que en Argentina parece ser lo más normal. E incluso voy a estar hablando nuevamente, porque no paran de salir noticias al respecto, de las aerolíneas que podrían irse también por culpa de toda esta situación que se está dando, que es un verdadero drama lo que se vive respecto a los vuelos. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Miren esta primera noticia que dice: para Amnistía Internacional, la Argentina viola los derechos humanos al dejar ciudadanos varados en el exterior, lo cual, lo he dicho en otros videos, es una verdadera aberración. Esto no ha pasado en el mundo. Todos los países están permitiendo que sus ciudadanos vuelvan a su país. Y acá en esta nota dice que Mariela Belsky, que es la directora ejecutiva de la organización internacional, dijo lo siguiente, la cito textual: nadie te puede hacer firmar nada para renunciar a tus derechos. Que justamente el gobierno se ha escondido detrás de este papel que hace firmar a la gente antes de irse del país, diciendo que si después llegaba a pasar algo, como terminó pasando, que no sé, había algún pico, algún crecimiento exagerado de los casos, se iban a quedar varados. Pero eso es algo que, como acaba de decir esta directora de Amnistía Internacional, no se puede hacer. Va en contra de los derechos humanos. Se están vulnerando los derechos de la gente. Esto es algo impensado, solo pasa en Argentina. Y en la nota empiezan diciendo: la organización global Amnistía Internacional le reclamó este jueves al gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que pueden ingresar al país. Y consideró que, escuchen esto, el gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos. Dicen que afirman que la restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. Y como hemos visto en tantos videos, en Argentina no hay previsibilidad. Uno ni siquiera se puede ir tranquilo del país, sea por la razón que sea, sin saber qué es lo que puede pasar después. Y así ningún país funciona. Escuchen también lo que dijo esta directora ejecutiva. Les leo textual, porque esto es tremendo. Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Imagínense la cantidad de gente que hay en otros países, que uno puede decir, bueno, un porcentaje de esa gente capaz tenía los recursos para poder quedarse más días. De todas maneras, no debería suceder eso. O sea, ¿por qué se tienen que quedar más días aunque tengan los recursos? Pero por otro lado hay gente que realmente no tiene los recursos. Fue por alguna razón familiar, por alguna razón de fuerza mayor, a darse la vacuna, lo que sea, con la plata justa, y el gobierno los está obligando a quedarse semanas, capaz meses, afuera en otro país. Es una verdadera locura. Sigo con lo que dijo la directora. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. O sea, imagínense la locura que está viviendo esta pobre gente que está varada en el exterior por culpa de la negligencia del gobierno, que hace esto porque sí. O sea, no tiene una verdadera lógica atrás. Hemos visto que el resto de los países del mundo no lo hacen. Entonces esto no es algo que sea necesario. Hay otras formas de cuidar a la gente, a los ciudadanos. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando derechos humanos. No se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos. Repito, esto lo dijo Mariela Belsky, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y ante esta situación, al parecer, la entidad realizó un pedido de informe a las siguientes entidades: a la Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería. Todo para saber los detalles sobre estas trabas que se han puesto, este cepo a los vuelos, para entender cuál es la situación real de lo que está pasando. Porque, repito, se están vulnerando derechos de la gente. Incluso acá, por ejemplo, habla de algo también trágico, y que más allá de lo que sucediera después, esto es todavía más injusto. Hubo gente, acá se habla de por lo menos 10.000 personas que salieron la semana previa a que saliera en vigencia la implementación de esta nueva medida. O sea que gente que se fue con unas reglas y se las cambiaron de la nada estando fuera del país. De todas maneras, es injusto incluso para los que se fueron después de esto, porque es una locura, no se debería haber hecho. Pero entendamos que también es extremadamente más injusto todavía alguien que se fue con unas reglas que eran, bueno, yo me voy de vacaciones, me voy a visitar a mi familiar, me voy a trabajar, me voy a lo que sea y sé que puedo volver. Y no que le cambien las reglas a mitad del juego. Así no se puede tener previsibilidad.
que es uno de los grandes problemas que se vive en Argentina. Uno nunca sabe qué va a pasar mañana, si el dólar va a estar a 150, 200, 300, 1000. Uno no sabe si le va a pasar algo, no sabe si van a cambiar las reglas del juego, si van a sacar una ley nueva que altere todo lo anterior. Y así no funciona un país. O sea, tenemos que entender estas cosas. Y escuchen también esto que es importante de entender para que nos demos cuenta que si bien muchos argumentos del gobierno son que se está cuidando al resto de la gente que está en el país, no es así como funciona, no es tal cual lo vende el gobierno. Hay un grave error de concepción de lo que son los derechos humanos. Según esta directora, dijo lo siguiente: el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eso es un tema, pero escuchen lo que viene después. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. O sea, todas estas últimas frases no las cumple, totalmente en desacuerdo con lo que dice los derechos humanos, o sea que se estarían vulnerando. Después agregan: el respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas. Por eso, este tipo de cosas no se pueden hacer, están en contra de los derechos humanos, tenemos que entenderlo. Y por ejemplo, algunos requisitos que dijo la mismísima Belsky, que mencionaba antes en la nota, que se deben cumplir. Uno sería, por ejemplo, el tema de la legalidad, y según ella dijo, la restricción no se encuentra contemplada en una ley. Otra de las cosas que no se cumplen es que esta restricción no sea proporcional al interés que se intenta proteger, o sea, es totalmente desproporcionado lo que se quiere hacer, porque esto realmente se puede solucionar de otra manera. Y dice, y lo más importante es que no vemos el tema del plazo, las restricciones tienen que tener un límite temporal definido, como escuchábamos antes, y son plazos, como hemos visto hasta ahora, que parece a veces hasta una tomada de pelo. El año pasado pasaba con la cuarentena, que salía el presidente Alberto Fernández a decir, bueno, los próximos 15 días seguimos en cuarentena, 15 días más, 15 días más, 15 días más, y así se fue el año. No puede haber esta falta de previsibilidad, de decir, bueno, una fecha exacta se tiene que cumplir este factor, este otro, y listo. No se hace más. Y lo mismo está sucediendo con el tema de la gente que está varada. No se sabe realmente cuánto va a durar esto, se va a seguir extendiendo y extendiendo, porque es lo único que saben hacer. Y escuchen otra cosa que también dijo esta directora, que es tremendo. Tenemos que entender lo que está pasando, o sea, esto realmente es grave. En este informe acompañamos un documento donde demostramos en 10 países distintas medidas que se tomaron en pandemia. En muchas de ellas coincidimos, pero en esta difiere, obviamente, la de dejar varados a los argentinos fuera de nuestro país. Ni hablar del tema de la provincia de Formosa, que es el caso diferente en el mundo, no pasó en ningún otro lugar. O sea, vimos la situación autoritaria y casi al borde de lo que ha sido, no sé, tantos procesos militares en nuestro continente, que se ha vivido en Formosa, con una falta absoluta de los derechos humanos que, como decía al principio del video, hasta la misma expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, denunció lo que sucedía en el país. O sea que el caso de Formosa, si bien fue todavía peor, es el primero, pero no el único. O sea, estamos viendo nuevamente que se está faltando, se está vulnerando los derechos humanos. Nuevamente vuelvo a citar a esta directora. No se habla de abandono, hablamos de violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Se está violando el derecho a información de las personas y el tipo de restricción que puede tomar el Estado. Esto es un abuso absoluto del Estado. El gobierno está pisando los derechos humanos de los ciudadanos. Y tenemos que entender que una cosa es cuidar a los ciudadanos, a los que están en el país, porque en este caso sería para en teoría defenderlos de los que van a venir de afuera, pero no se puede, como leíamos antes, tomar medidas que sean tan desproporcionadas, que son ilógicas, y que por preservar a unos nos olvidemos totalmente de los otros, que son igual de ciudadanos argentinos. Por más que hayan tomado la decisión de irse a otro país, por la razón que sea, eso no les impide lo que está sucediendo hoy en día. Incluso acá habla de que no se debe vulnerar ningún derecho, y también hablan, por ejemplo, de el derecho a la salud, la alimentación, el cobijo, y todo esto sin importar dónde se encuentre la persona con necesidad de asistencia. Porque no solo eso, no solo se ha dejado varada toda esta cantidad de gente, sino que se la ha dejado varada sin capaz posibilidades de subsistencia. Repito, tenemos que sacarnos esa imagen de que hay mucha gente que se habrá ido sin lugar a dudas con recursos suficientes, tarjetas de crédito, lo que quieran. Pero hay mucha gente también que no, y no podemos olvidarnos de esas personas, que lo escuchábamos antes, están capaz durmiendo en un aeropuerto, se tienen que pagar un PCR a diario para poder estar ahí y que obviamente se lo permitan, capaz no pueden ni salir del país porque a algunos hasta se les puede haber vencido la visa. Hay tantas situaciones que se deben estar dando que no podemos olvidarnos de cada una particular. Y vamos a ver otro drama que se desprende de esto, que lo había mencionado en otros videos y que cada vez es más problemático. Miren esta noticia que dice: ya son 9 las aerolíneas que dejaron de operar en la Argentina el último año.
y advierten que otras podrían seguir este camino. Repito, nos vamos a terminar quedando sin aerolíneas si no hay un cambio, si seguimos con estas metodologías. Es una verdadera locura lo que se vive. O sea, imaginemos hoy en día, 2021, un país en el mundo que no tenga vuelos, que no tenga aerolíneas, que no tenga aviones. No funciona así. No se puede. Y dice, la lista de líneas aéreas que se fueron definitivamente del país o que suspendieron en forma indefinida su actividad podría extenderse según la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina. Veamos incluso cómo un directivo de la IATA avisaba que necesitaban hacer un cambio urgente o se iban a ir realmente todas las aerolíneas del país. Entonces nos vamos a quedar con gente varada, nos vamos a quedar sin aerolíneas y esto va a ser un verdadero caos. Argentina va a estar totalmente desconectada del mundo. Tenemos que entender que así un país no funciona. Esto que se está viviendo pareciera ser, no sé, el preámbulo de una de las peores crisis que hemos visto en el último tiempo. No recuerdo, por lo menos con mis años de vida, haber vivido semejante locura en el país. Esto es algo extremo, nunca se había llegado a tanto y me parece que justamente al ser algo extremo, las consecuencias cuando esto empiece realmente a impactar en todo sentido van a ser brutales. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación, si creen que esto va a salir de alguna forma lógica o va a terminar de la peor. ¿Qué creen que puede pasar con la gente que está varada? Si corresponde o no que sean repatriados. O también qué puede pasar con las aerolíneas. E incluso los que están en otros países, sería interesante también que comenten la situación de cómo se está viviendo esto para tener de contraste, para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.